La bendición de la palabra del Señor estará en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Empezamos en los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla de ser apóstol de Jesucristo es porque verdaderamente lo era, y lo era por la voluntad de Dios, no de los hombres. Escribe desde su posición de autoridad y no solo de fiel creyente. Por ende, esto no es solo salutación, es algo real. De hecho, Pablo fue quien había fundado esta iglesia de Éfeso y muchas otras iglesias más. Algo que, entre otras cosas, hace un apóstol. Decimos esto porque hoy en día está en boga que cualquiera se nombra o lo nombran apóstol, tergiversando lo real que sí existe. Ahora, esto de los falsos apóstoles no es algo nuevo. Ya el apóstol Pablo los mencionaba. Dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque el apostolado real, más que un título, es un ministerio que muestra evidencias y frutos reales. Inclusive en los verdaderos hay mucho temor en utilizar este nombre. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos muestra a través de su palabra que todo esto es un plan que hizo en medio de la eternidad y que en algún proceso de esa eternidad y de toda su creación, el Señor dijo, hagamos al hombre. Y en lo que hasta el día de hoy está trabajando. Lo dice el Señor en Juan capítulo 5 versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, nosotros sabemos que al menos para construir algo, la persona que hace o crea el diseño de todo tiene que tener un plano, o en este caso un plan, y la idea de este plan de Dios es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Por eso nos implementa con toda bendición espiritual, pero en Cristo, y eso es lo que vamos a desarrollar. Dice en el libro de Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Ahora, el Señor dice, hagamos al hombre, pero no sabemos cuándo fue eso. Lo que sí sabemos es que en el tiempo de Noé, Él destruye todo por la maldad de los hombres. Y después de muchos años aparece Abraham, y hasta ese momento no existía la ley.
Pero el Señor, como lo vimos, había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Vean que se parece en algo a este versículo 3 de Efesios, que nos bendijo con toda bendición. Porque el plan no ha cambiado. El Señor lo planteó y se lo propuso en sí mismo, que luego extenderemos más sobre esto. Después dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando dice todas, está hablando del mismo misterio que Efesios. Está hablando de la inclusión de los gentiles. Vean que todavía no es Israel y el Señor ya nos está incluyendo a nosotros los gentiles. Está diciendo aquí que se va a proponer hacer esa bendición, engrandecer, revelar su nombre. Pero se lo va a hacer en Él. Claro, dice en ti, pero aquí es como que estuviera hablando con una tercera persona, porque es como que no estuviera hablando con Abraham. Por eso que muchos se confunden, tienden a pensar que Dios hizo alguna promesa o algún propósito con nosotros los seres humanos, con los hombres, porque leen: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces apuntan a Abraham, pero dice la Escritura que ese misterio había estado oculto por todas las generaciones. Entonces lo que hace el Señor primero es concederle algo y después decirle que a través de eso que yo te concedí, tú vas a poder bendecir a otros. Entonces, ¿qué es esa bendición? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nos preguntamos entonces, ¿cuándo entró en el mundo? Muchos lo ven que entró en el Nuevo Testamento, aunque precisamente ahí Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice también al respecto Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que esa bendición estaba desde todas las generaciones, solamente que estaba oculta, estaba tras un velo. Dice Lucas capítulo 3, versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero después de hijo de Dios, ¿de quién fue hijo? Ahí entró en el mundo. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Veamos algo más preciso. Gálatas capítulo 3, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice que a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham porque había que preparar cuerpo. Pero el propósito estaba referido más a su simiente. Hablando espiritualmente, la simiente estaba en la mujer, la iglesia. Dice Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Cuando dice Adán, se refiere a Adán y a Eva, porque dice: y llamó el nombre de ellos Adán. Dice muy claro ellos. Entonces, la simiente habitaba en ellos, en Adán, en ese matrimonio. Dependiendo lo que escucharon, tuvieron dos simientes solamente. Una simiente fue Abel y la otra simiente Caín, quien lo mató. Pero la simiente de bendición fue restituido en otro cuerpo que se llamaba Set. Porque la simiente no puede morir. Esa simiente es Cristo Jesús, el Verbo. Esa simiente es la bendición que Dios le dio al hombre. No solo a Abraham. Entonces, ¿qué dice Hebreos 10:5? Que recién lo leímos: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? El de Adán y de todos los otros cuerpos. Veamos Lucas capítulo 3, versículos del 23 al 24. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Así hasta llegar hasta Lucas 3:38, que lo leímos antes. Por eso él se autodenomina él mismo como el Hijo del Hombre, no el Hijo de Hombre. Dice por ejemplo Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No así cuando se refiere a un hombre, en este caso profeta, por ejemplo en Ezequiel capítulo 47, versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Así que ha estado la simiente por generaciones en todas las vidas que hicieron su voluntad. Estuvo la simiente, por ejemplo, en David, antes estuvo en Isaí, antes estuvo en Obed, y así sucesivamente, hasta llegar a Salmón, quien se casó con Rahab y quien dio a luz a Boz. Dice Mateo capítulo 1, versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Entonces nos preguntamos, ¿desde cuándo empezó a edificarse el cuerpo de Cristo? Desde siempre. Dice Colosenses capítulo 1, versículos del 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así es, no como dicen muchos que la iglesia empieza en el libro de los Hechos, porque no están poniendo la mira en el origen del que se propuso en sí mismo hacer las cosas, sino lo están poniendo en las personas. La iglesia no es la que se ve, dice Efesios capítulo 1, versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y la cabeza nunca está separada del cuerpo, o viceversa. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, Cristo está desde la fundación del mundo. Entonces, ¿desde cuándo que existe la iglesia? Desde siempre. Versículo 4 de nuestro pasaje. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ven que había un plan y propósito? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Algunos sacan de contexto esta palabra de predestinación, haciendo ver como que todo está hecho ya. Pero no, esto es como cuando un avión sale de un aeropuerto, tiene una predestinación, un destino, pero el que llegue al lugar donde está planificado va a depender de que cumplan con las condiciones necesarias para llegar. Y eso es lo que está diciendo. El plan que tiene Dios para nosotros es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Por eso, si se fijaron, habla en pasado. Pero la predestinación hay que conjugarla con el libre albedrío del hombre. Dios ya sabe quién va a llegar al destino, pero nosotros no, sino que anhelamos llegar y proseguimos a la meta. El mismo Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 15, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto mismo también os lo revelará Dios. Porque la predestinación absoluta hace que el concepto de culpabilidad caiga sobre los hombros de Dios. Dicen muchos, si ya estoy destinado a la condenación, es porque la culpa es de Dios que me ha hecho así. No. Uno toma decisiones en la vida que nos llevan a hacer de una manera o de otra. Y si tomas decisiones es porque hay libertad para hacerlo. Y están todos los medios para que uno pueda ser salvo, su palabra, su misericordia, su amor, su espíritu. Por lo mismo debemos dejar que el Espíritu Santo perfeccione la obra en nosotros, para cumplir su predestinación, su propósito santo. Es más, Él pone el querer como el hacer. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el inconveniente es que le estorbamos, y como nos respeta el libre albedrío que nos ha concedido, tiene que esperar a hacer una obra lenta. Así que predestinado no significa que Dios dijo desde antes de la fundación del mundo, a estos los salvos y estos que se condenen, sino que dice la Escritura que a los que conoció, a esos predestinó. Dice Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 6 de nuestro pasaje. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es una de las cosas importantes en la revelación de Dios. Dios como Padre. Por eso habla de adopción. Reconoce en nosotros la semilla de su propia divinidad, cuando nos dejamos regenerar por Él, y esa revelación está en los seres humanos, y aquel que recibe esa revelación en su vida puede ser regenerado. Y eso es alguien a quien Dios lo va a reconocer como alguien que tiene fruto suyo, cosa que no fue el caso del joven rico en la parábola, porque dice que Jesús lo amó, estuvo en él, en su presencia, pero para ese joven valía más lo que tenía, así que se fue triste. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando habla de riquezas de su gracia, habla de todos sus bienes espirituales que nos han sido dadas. Solo es cuestión de querer tomarlas. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos su palabra que es una luz que nos alumbra en el camino y que nos da sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es como que Dios dijera, yo no necesito a otro, yo lo voy a hacer por mí mismo. Y dice aquí en Efesios capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vean que el misterio no fue revelado a otras generaciones. Y ahora además dice que tampoco les va a ser revelada a todas las personas, sino que dice que fue revelado como ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, que la Iglesia, para conocer el misterio del Señor y conocer su voluntad, necesita profetas y apóstoles. ¿Se imaginan si la Iglesia física no reconoce a los apóstoles verdaderos? Más bien se están dejando guiar por los fraudulentos. Solo se ve que el que enseña en la Iglesia es solamente el pastor y en algunos casos con sus colaboradores. El pastor no tiene revelación del misterio porque lo está diciendo el Señor. El Señor a través de Pablo está diciendo que el misterio de su voluntad, que los principales fundamentos de la iglesia están en el plano o en la visión de apóstoles y profetas, no en la palabra pastoral, la cual Pablo le habló a un pastor como Timoteo, por ejemplo. Si lee esas cartas va a encontrar muy poco de misterios y mucho de doctrina, el cómo se deben comportar los diáconos, la esposa, el varón, los hijos. Va a encontrar mucha doctrina también en 2 de Timoteo, en el mismo Tito, hablando de conducta y no de misterios. Sin embargo, cuando vemos libros como Efesios o 1 y 2 de Corintios, Colosenses, claro, hay pastores que son profetas del Señor, pero en la voluntad de Él, o los que buscan más cercanías con el Señor, anhelando los dones mejores, pero son los menos. El apóstol Pablo ve cosas más profundas. El mismo apóstol Pablo se refiere a sí mismo como perito arquitecto. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así también, por ejemplo, el plano para hacer todo el templo le fue entregado a Salomón por David, su padre. Y él dice que ese plano vino de parte del Señor, que le hizo entender toda la obra del diseño, porque claramente esto es un misterio en la mente del Señor que él se propuso hacer en él mismo. Salomón tuvo que conseguirse vidas expertas en construcción para levantar el templo. Dice 2 de Crónicas capítulo 2 versículo 7, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi Padre. Versículo 10 de nuestro texto base. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando uno lee en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, uno queda asombrado porque es como que el Señor diga, yo voy a hacer esto en una dispensación de tiempo y aquello en otro tiempo, y lo voy a hacer yo mismo. Dijo en Mateo capítulo 16 versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré significa que lo va a hacer Él, por eso le va a quedar perfecto, porque todo lo que hagan los hombres va a tener error.
Ahora, vamos a ver en la dispensación de los tiempos lo que va a hacer. Dice Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos que el apóstol Pablo entiende el misterio. Dice que, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Él se está refiriendo a los judíos en el tiempo de Jesucristo, a pesar de que los gentiles siempre habían estado involucrados en medio del pueblo, porque Rahab era gentil, Ruth era gentil. Es decir, en ese sentido fueron vidas ajenas al pueblo. Entonces dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que el Señor no podía confiarle toda obra perfecta a ninguna persona, porque dice, como está escrito, no hay justo. Eso incluye a Abraham, aunque la Escritura dice que era justo, como otros patriarcas, pero era porque tenía la simiente. Dice después, no hay quien entienda. ¿Cómo puede alguien hacer la obra de Dios si no la entiende? Luego dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, porque el Señor va a hacer su casa con cosas útiles. Pero dice en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice después Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vemos que el versículo 10 que estamos tratando está hablando de los dos pueblos. Dice, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas? Veamos en Salmos capítulo 139, versículos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vean, bien que en lo oculto fui formado, porque es un misterio, el misterio que había estado oculto en los que creen. Dice después, entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Cuál tierra? Dice Jeremías capítulo 22, versículo 9. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. No se está refiriendo al suelo natural, sino al cuerpo físico que preparó el Padre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cosas, ¿a qué se está refiriendo? Son los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando volvemos a Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué son esas cosas? Son los miembros del cuerpo de Cristo. Está hablando de esos dos pueblos. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 29. Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad Él es Dios de todos, sean o no judíos. Y empieza a hablar de las dos cosas, porque hasta ese momento la iglesia se conocía solo del pueblo judío, pero estaban pasando por alto que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero ellos no lo podían y aún no lo pueden ver, porque es un misterio. Entonces dice después en Romanos capítulo 3, versículo 30. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, lo que la predicación del Evangelio está haciendo es atraer a los miembros de ese cuerpo. Él está formando ese cuerpo es la iglesia. Ese es el plan, formar un cuerpo de Cristo.
por todas las generaciones está trayendo pedacitos o miembros formando su cuerpo. La iglesia muchas de esas cosas las pasa por alto. No tiene ni la menor idea porque se pueden pasar toda su vida en un sistema de organización en donde muchas veces están llenos de actividades. Probablemente algunos no tienen la simiente o no han dejado crecer esa simiente. Inclusive los que guían son niños espirituales cuidando a otros niños. Otros directamente son religiosos que no pueden ver. Dice Isaías capítulo 29 versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Se imaginan poner a alguien que no puede destrabar la Sagrada Escritura? Es decir, si alguien busca un camino y le dicen, aquí está el camino que nos conduce a Dios, esta es la manera, esta es la forma de cómo usted debería llegar al Señor. Y el otro le dijera, lo que pasa es que tengo el libro, pero no lo puedo abrir, tiene un sello. Y le replican, es que necesitamos que lo abras para ver cómo lo vamos a hacer. Versículo 11 de nuestro texto principal. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si creemos en su palabra, él pondrá su promesa en nosotros. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es uno de los propósitos principales del Señor, ser para alabanza de su gloria. Cuando nos convierte, cuando forma en nosotros su cuerpo, ese cuerpo le alaba de una manera bien especial, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero muchas veces ocurre que los que creen no se dejan moldear o la oposición no los deja. Porque antes Habacuc empieza haciendo una queja al respecto. Dice Habacuc capítulo 1 versículos del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es decir, que nadie quiere decir las cosas como son, porque los injustos están a la espera de que digas algo que no quieren que digas. Entonces llegas a una encrucijada, o dices la verdad, o dices cosas que vayan más o menos acorde a todo el resto, para que a ti te aplaudan, para que a ti te puedan invitar o puedas tener gloria de los hombres. Por eso sale debilitada la ley, porque el injusto está asediando. Por eso es que dice Pablo en Gálatas capítulo 4 versículos del 16 al 19. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es lo mismo que dice Isaías capítulo 62 versículos del 1 al 5. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes de tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en las manos de Jehová, y diadema de reino en las manos del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamado Hetzibá y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así será contigo el Dios tuyo. Cuando el amor de Jehová está en ti, es porque
ha puesto su simiente de bendición, y el que tiene esperanza en él se purifica. Dice Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro, para crecer y llegar a ser varón perfecto. Dice Santiago capítulo 3, versículo 2, del 1 al 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La ley no nos puede hacer perfectos, pero nos ayuda a llegar a Cristo, hasta que se manifieste en nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo mismo que también dice Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén.